Bueno, nosotros a continuación, Adri, tenemos una entrevista especial sobre un tema muy importante Sí. y que bueno, se ha hablado mucho durante estos días y de lo que ocurrió el fin de semana con lamentablemente el suicidio de El Morro García, Santiago García, jugador de Godoy Cruz, y se habló mucho de la asistencia profesional, de la Ujú. psicología dentro del deporte. Por eso voy a saludar a un amigo y también amigo de la De casa, la ya casa, sí, estamos hablando, señor. el licenciado Ricardo González Longo. Ricardo, bienvenido y muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están Gastón, Adri? Un gusto saludarlos. Bueno, un placer poder dialogar nuevamente con vos, Ricardo, en nuestro programa, sobre todo para hablar de esto que hemos hablado muchísimo, que es la psicología dentro del deporte, y este caso que se ha dado el fin de semana dentro del fútbol, que yo lo decía, se repite después de tantos años. Yo siempre recuerdo un caso de el jugador Mirko Saric de San Lorenzo en el año 2000, un joven de 21 años que se quitó la vida formando parte de la elite del fútbol argentino. Hoy, 21 años después, vuelve a ocurrir, y bueno, está bueno para poder hablarlo y cuál es el trato que tiene el profesional con el deportista. Sí, totalmente, Gastón, y más todavía en este contexto de pandemia, porque independientemente que los jugadores, en este caso profesionales del fútbol y del deporte en realidad, pero vamos a hablar un poquito de fútbol, estén en actividad, estén volviendo, estén preparándose, haya algunas competencias, estemos saliendo del periodo de fiesta, eh, de vacaciones, no olvidar que estamos en un contexto de pandemia y uno de las afecciones a eso implica la distancia en el lazo social que muchas veces en lo cotidiano nos ayuda a sostener y a fortalecer escenarios que son de por sí delicados en cuanto a exigencias, en cuanto a características del deporte profesional en el alto rendimiento, bueno, un montón de matices que muchas veces pareciera visibilizar una problemática, un escenario traumático como el que tenemos actualmente, pero que muchas veces forma parte de la realidad de los profesionales y de los clubes en el deporte. Ricardo, con respecto a esto, ¿cuál es, según tu visión, digamos, y cómo lo ves, hablando específicamente del fútbol en este caso, y la psicología? Digo, hay planteles todavía, o hay clubes, mejor dicho, que reniegan, digamos, la presencia de un psicólogo, de un profesional, porque, a ver, el profesional, más allá de lo que pase dentro de la cancha, sabemos que tiene una vida fuera de la misma, y muchas veces en la vida diaria no la pasa bien, y esto termina hasta repercutiendo en el rendimiento. Sabemos que en el fútbol un mal rendimiento, esto conlleva a la presión de la prensa, la presión de la gente, de los hinchas. Digo, es importantísimo, se me hace hoy en día esa presencia. Sí, coincido. Por supuesto que esto es algo cultural también y que de la misma manera que el fútbol plantea determinadas resistencias al abordaje interdisciplinario, en este caso puede ser de la psicología, nuestra cultura también. Entonces desde ahí muchas veces podemos encontrar la época que existía la posibilidad de ir a la cancha, que desde las tribunas bajaban determinados calificativos, por no decir insultos, que por ahí implicaban o plantean a la cuestión mental como una debilidad, cuando en realidad las personas que, por ejemplo, se puedan animar a pedir ayuda, a fortalecer su aparato psíquico, en este caso, eh, plantea un escenario de fortaleza y de crecimiento continuo, de la misma forma que el talento está desarrollado a nivel técnico, táctico, físico. Bueno, el mental es un factor que también juega la cancha no solo como un escenario donde si tengo algún síntoma, tengo alguna patología como algo lineal, sino también más allá de los desafíos deportivos, de poder alinear esa vida cotidiana, esa salud mental, con lo que podrá ser el posterior desarrollo y búsqueda de alto rendimiento. Ricardo, me imagino que es una decisión por parte de los directivos la incorporación de una persona, bueno, que se encargue justamente de este control por parte de los jugadores. Pero también me ponía a pensar que muchas veces los jugadores tienen una personalidad que me imagino que tal vez no debe ser fácil imponer tal vez un psicólogo social para que los trate con respecto a la responsabilidad de asistir, de contener. Me pongo a pensar también en el actuar, la responsabilidad y cómo lo pueden tomar algunos futbolistas, no todos, es lo correcto, pero hay que ver también la aceptación que tienen y el compromiso que tienen. Sí, totalmente, Adri. Así como lo describís, tenemos distintos niveles de profundidad en cuanto a la resistencia al abordaje.
la pregunta que yo me haría, trayendo esto que vos bien mencionás, que tiene que ver con la responsabilidad institucional de los clubes, es cómo no hacerlo. Claro. ¿Cómo no hacerlo? ¿Qué tenemos que esperar? Porque recordemos que estamos hablando del altísimo rendimiento, pero también los clubes tienen categorías formativas donde muchas veces los jugadores, por ejemplo, al venir de otras ciudades, empiezan a vivir al desarraigo, empiezan a generar cambio en sus hábitos, en su vida cotidiana. Y bueno, nosotros después nos encontramos con el jugador profesional en la primera división, pero muchas veces esos protagonistas vienen ya soportando, o si me permiten la expresión, sobreviviendo a un montón de cuestiones que plantean cierto sufrimiento y cierta tensión. Por supuesto que el deporte también es salud, el deporte sin duda nos inspira, pero hay determinados factores que intervienen, como por ejemplo el de la presión que vos bien mencionás, en esto de que el único resultado sería ganar, o de vuelta esto que se escucha de las tribunas, esta noche cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar, y ni hablar de las cuestiones de violencia depositada hacia el otro como un enemigo, que por supuesto que reduce el margen que tenemos de reconocer que nuestro aprendizaje o nuestra capacidad de cambiar o de pedir ayuda, en lugar de ser una fortaleza, pueda ser visto como una debilidad. Yendo puntualmente a tu pregunta, sí, consideraría que no se tratará de una persona solamente, en este caso, por ejemplo, un psicólogo, sino de una mirada integral de cuidado y de desarrollo de los distintos equipos y planteles que pueden trabajar en los clubes. Ricardo, y me quedé pensando también, por ejemplo, vamos a hablar de grandes clubes, aquellos chicos que llegan del interior, tal vez con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo económico, espiritual, con todo, y de golpe tienen un contrato de mucho dinero, donde la fama, donde muchos acontecimientos a los cuales no estaban acostumbrados, eso como también después te juega en contra a la hora de poner todo en la cancha, ¿no? Esos dos extremos, de no tener nada a tener todo, fama, dinero, acceder a ciertas cosas que no podías, cómo también te puede perjudicar a la hora de estar en la cancha. Afectar sin dudas, sí, coincido, afectar sin duda. Después, dependiendo cómo sí tomemos decisiones de lo cotidiano, nos podrá perjudicar o nos podrá inspirar, porque aquí es donde es importante cuidar el caso por caso y saber que los recursos mentales y la cultura o las diferentes historias de cada uno de esos protagonistas plantea escenarios diferentes. No sé, simplemente por nombrar a alguien, Gabriel Batistuta plantea desde sus orígenes, lo hemos oído muchas veces en su relato, cómo él describía el escenario inicial de ver a su papá levantarse tan temprano para trabajar y que para él era una inspiración y que simplemente creía que tenía que salir a la cancha y hacer goles o jugar, cuando en realidad existía previo a eso, a ese estar en la cancha y jugar, una preparación, por ejemplo, de lo físico, extraordinariamente minuciosa y exigente, y si bien quizá desde lo mental él pudo canalizarlo con una resiliencia extraordinaria y una fortaleza mental increíble, pudo canalizarlo en una carrera deportiva exitosa al precio de cómo nos preparamos para el retiro y que hoy tenga ciertos padecimientos físicos hasta el momento que ha llegado a declarar de que le duele estar parado, ¿sí? De los tobillos, su anatomía cotidiana, digamos. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Bueno, ahí es donde ya no estaremos trabajando, por ejemplo, para el retiro o para tomar decisiones que nos afecte positivamente nuestra historia o que sea algo que padezcamos. Ahí es donde cotidianamente podemos trabajar y no esperar solamente, bueno, la oficina del psicólogo tendrá que ver con un espacio que los locos o los que no están bien o los débiles van. No, podrá ser de la misma manera un abordaje organizacional, institucional del club que implique el día a día cotidiano, individual de los protagonistas, pero también, ¿por qué no un abordaje grupal? También, ¿por qué no un abordaje con los distintos cuerpos técnicos, con la familia a la distancia en el caso de los chicos? Ni hablar de escenarios específicos que esos equipos de trabajo puedan detectar como eventuales dificultades, desafíos o problemas ya instalados.
Sin duda, además, Ricardo, sabemos esto de que, y sobre todo pasa en el fútbol, de que un día sos tapa de diario por hacer 3 goles y a los 10 días podés ser tapa de diario por errar los 3 goles, digamos, y saber manejar esas dos cuestiones, digamos, en cuanto a lo mental. Pero te quería preguntar, Ricardo, recién veíamos una placa y decía el 38% de los futbolistas sufre depresión y ansiedad. Es un número alto, es un porcentaje alto. ¿Cómo se puede ver? ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona cuando padece esto? Bueno, muchas veces la ansiedad, la depresión van de la mano y pareciera que son cosas que nos ocurren y que podemos simplemente postergar con algunos hábitos o rituales o cábalas. Son diferentes escenarios que nos plantean o un parche o una negación, postergando algo que me pasaría, que obviamente tiene que ver, por ejemplo, con las expectativas del medio. En los equipos grandes no se puede perder, hay que ganar siempre. Bueno, ¿cuántos equipos tiene, no sé, la Copa Argentina? Por nombrar un torneo que hay clubes con distintas realidades que pueden coincidir en una cancha. Y para un grande puede ser, no sé, un fracaso perder en octavo de final, y para un equipo del interior no sé, del inicio de las categorías formativas, empatar y perder por penales puede ser algo extraordinario. ¿Qué estoy diciendo? Un mismo hecho tiene distintas repercusiones. Y vaya que es importante en la instancia de la exposición, y esto ustedes lo saben muy bien por trabajar y ser profesionales de medios de comunicación, el alcance que pueda llegar a tener y cómo eso afecta en ya no solo las expectativas, sino en las capacidades de responder de esas subjetividades, ¿sí? De cuáles serán las presiones que puedan vivir en lo cotidiano, tolerar, pero también gestionar. Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, algo que también incluye esto de los resultados, son las expectativas de los que estamos afuera de la cancha. Y, por ejemplo, voy a mencionar algo que no siempre es sencillo: hinchas no serán lo mismo que barras. Claro. O, por ejemplo, nuestras familias no serán lo mismo que determinados simpatizantes del mismo equipo en el cual estoy, a alguien que sistemáticamente se puede relacionar conmigo haciéndome, no sé, cargadas, pero siendo algo recurrente. Ya después ni le hablo hoy porque perdió, por ejemplo, en la distancia. Mi hijo, no sé, jugó, su equipo perdió, no entró, no le hablo, porque seguro está mal. Y empiezo a suponer, y ahí es donde cotidianamente empiezan a enlazarse un montón de acciones que parecerían obvias, pero que en la integralidad plantea un peso, plantea un resultado de vuelta, como intenté manifestar, que si bien el hecho sería el mismo, la manera en la cual nosotros podemos gestionarla es distinta. Y simplemente para dar un ejemplo, vemos que esto en nuestro medio aparece como, en Argentina, aparece como dificultad extra, pero después al salir a otras ligas del mundo, los deportistas argentinos, los jugadores de fútbol concretamente, parecería que tendrían un plus mental. Sí, tienen un plus porque aguantaron un montón de cosas saliendo a un contexto que muchas veces es hostil, y después, por ejemplo, se encuentran en México con otra cultura y dicen, no, acá es distinto, podemos ganar, podemos perder, la gente alienta siempre o nos acompaña siempre, y acá pareciera otro detalle, que si perdés no podés tener una vida social, que si perdemos o estamos mal o erró un penal, no puedo salir a comer con mi familia, porque cualquiera se podría, a un lugar público, porque cualquiera, en la época que podríamos salir, cualquiera se levanta a otra mesa, viene y nos dice cualquier cosa. Bueno, ahí es donde pienso que tenemos el desafío también como cultura de ver en qué lugar ponemos a nuestros deportistas y qué cosas les exigimos. Ricardo, lo relaciono con tu trabajo actual, a todo esto que estamos hablando, y lo digo también para tomar de ejemplo, en tu caso, digamos, formando parte de una institución modelo en nuestro país, como es Quimsa de Santiago del Estero en la Liga Nacional de Básquetbol, y lo hemos hablado con vos durante la pandemia,
y todo el trabajo que por ahí empezabas a hacer vos con el plantel, con los jugadores que se empezaban a incorporar en la vuelta a la actividad, digo que finalmente terminó siendo bueno porque terminaron siendo campeones de América, jugaron una final del mundo ahora durante la semana. ¿Cuál es el trabajo y cómo empezaste vos tu trabajo allí con los jugadores? Si tuviste por allí en algún momento alguna negativa por parte de alguno a la hora de trabajar. ¿Cómo se trabaja el día a día? Digo, para tomar de ejemplo y para que muchos, sobre todo en el fútbol, tomen el ejemplo que en este caso vos tenés allí en el básquetbol. Bueno, Gastón, es cierto, tenemos el gusto de venir conversando hace un tiempo ya, y no podría describir mi trabajo sin incluir a mis compañeros, sin incluir a los integrantes del cuerpo técnico, al entrenador, kinesiólogo, nutricionista, médico, bueno, ahora ni hablar con la pandemia, enfermeros, enfermera, Rita, nuestra amiga. No creo que pase, pienso tu pregunta, Gastón, y no creo que haya pasado o que esté ocurriendo como un hecho al azar. Tengo el gusto y la hermosa responsabilidad ya de completar mi o estar transcurriendo, mejor dicho, mi tercera temporada consecutiva en la Liga Nacional, lo cual implica un enorme aprendizaje y una muy linda responsabilidad de mi parte también, y no solo de los protagonistas que tengo el gusto de acompañar. Ahora, yendo a lo operativo, todos los días, y saludándolo en este caso desde Buenos Aires, eso significa que estoy junto al plantel, en la burbuja o en la competencia, aparecen un montón de objetivos en lo cotidiano que intentan alinearse con la planificación estratégica del equipo, ¿sí? Espontáneamente los protagonistas, de manera directa a mí o en su conducta cotidiana, ya sea en una práctica, en cualquier momento, en la comida, en la previa a algún partido, en algún escenario ya de competición concreta, pueden manifestar, pueden plantear sus prioridades, sus necesidades, y ahí estará, o ahí está, intento, ya no solo la respuesta, sino los escenarios de cooperación. Y si tal o cual jugador, por ejemplo, puede tener mayor espontaneidad y mayor, no sé, curiosidad en cuanto a la demanda concreta de, che, mirá, me gustaría que me ayude a concentrarme en los tiros libres. Y podemos trabajar esto, porque la verdad que, no sé, me cuesta dormir la noche anterior. Cada uno de esos temas empieza a fortalecer vínculos que, si bien formalmente ya somos parte del mismo equipo, pero que después en los hechos los protagonistas también dicen, bueno, ¿y en qué me va a ayudar esta persona? ¿En qué me va a acompañar? ¿Cómo me corro de la instancia de si le hablo, si le pido ayuda, soy débil? O tendré algún problema, o peor, estaré loco, ¿sí? Ahí es donde esos escenarios que aparecen lo podemos canalizar y lo podemos gestionar para que en lo cotidiano sea un abordaje que no implique, bueno, una vez a la semana nos vamos a reunir en una oficina cerrada y estoy en el consultorio, porque no es un ámbito clínico. Ahora, también se da como algo constructivo y saludable que en la medida que ellos mismos van interactuando con estos espacios que le empiezan a pertenecer y que después se apropian, otros también se animan. Desde la curiosidad, por ejemplo, de, bueno, che, mirá, este está hablando acá con este tipo que dicen que es psicólogo, y mirá, cambió A, B y C, por ejemplo, en su rendimiento. Y yo también puedo hacerlo. Y ahí, desde la generosidad entre ellos, que uno termina sintiendo algo muy valioso en estos tiempos, donde pareciera que cada uno tendría que salvarse por sí mismo o solo, hablando ya de nuestra cultura, aparecen espacios de cooperación y de ayuda mutua que son realmente una inspiración. Y el objetivo, por supuesto, porque estamos en un equipo profesional, de alinear a la salud mental con el alto rendimiento, y que posteriormente, si pensamos todo ese funcionamiento, posteriormente aparecen los resultados, ojalá en lo cotidiano para su vida, como también dentro de la cancha en cuanto a los resultados que, bueno, son por los que muchas veces nos juzgan o nos contratan. Ricardo, por último, no quiero dejar de preguntarte, como experiencia personal, ¿cómo ha sido disputar una final del mundo? Increíble, hermoso, desde un montón de lugares, pero después también nos encontramos en el juego, desde la admiración del otro equipo, que realmente entiendo que es un justo ganador y han desarrollado un básquet increíble.
que lo competitivo también nos atraviesa y bueno, es una experiencia inolvidable para seguir aprendiendo y para también compararnos a nosotros mismos dónde estamos parados y incluir un montón de factores, de variables en lo organizativo, en lo deportivo, en los detalles que no solo el otro equipo, sino en sí la competencia. Ver un evento FIBA es increíble, la cantidad de detalles en lo organizativo, en la logística, que bueno, se disfruta y también nos plantea el escenario de seguir creciendo nosotros aquí desde nuestra querida República Argentina. Ricardo, ha sido un placer tenerte como siempre en nuestro programa. Sos un amigo de la casa, además de ser un grosso, como decíamos, campeón de América, subcampeón del mundo, allí con Quimsa de Santiago del Estero. Así que ha sido un placer poder dialogar con vos nuevamente. Agradecerte la comunicación y que sigan todos los éxitos. Igualmente, y muchísimas gracias a ustedes como siempre por el espacio. Muchísimas gracias. Hasta allí entonces la palabra al licenciado Ricardo González Longo. Bueno, hablando